Bien, continuamos en Código TDF. Como lo anunciamos, está con nosotros la legisladora social patagónico, Amanda del Corro. Amanda, buenas noches, muchas gracias por venir. Muy buenas noches. Y el secretario general del SUTEF, Raúl Arce. Raúl, muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Como dijimos, tema muy importante como es la educación. La educación faltante hoy en la provincia. Antes de analizar algunos puntos puntuales precisamente de la ley, una pequeña introducción. En los años 90, la escuela se entraba a primer grado, era hasta séptimo la primaria, la secundaria de primero a quinto año o sexto, después vino el polimodal, LGB. ¿Hoy cómo estamos? ¿Cómo es hoy? Hay una gran diferencia entre lo que la Ley Federal de Educación hizo en la organización del sistema educativo en todo el país y lo que esta nueva Ley de Educación, Ley Nacional de Educación sancionada en el año 2006, significa para la educación. La diferencia radical, a mi entender, después podemos entrar en detalles, tiene que ver con, primero, establecer obligatoriedad de años de educación secundaria, desde los 5 años hasta el último año de la escuela secundaria, y antes teníamos obligatoriedad de los 3 primeros años de lo que era ciclo básico. Hoy tenemos los estados provinciales y el Estado Nacional con su acompañamiento, obligatoriedad de hacer real el derecho a la educación con esos años de educación obligatoria. Pero también en términos de política educativa creo que la gran diferencia también es en el principio que significó la Ley Federal de desentendimiento del Estado Nacional como actor en la definición y la implementación y la inversión en la educación argentina. La Ley Federal de Educación lo que hizo fue trasladar a las provincias que solucionasen con sus propios presupuestos el servicio educativo, y este Estado Nacional recupera ese rol central de la cosa pública en materia educativa. La ley federal significó un desmembramiento de lo que debía ser un sistema y quedó librado a las posibilidades de cada provincia, y así siendo esto uno de los motivos del grado de desigualdad que ha significado la prestación del servicio educativo. Las provincias que tenían presupuesto pudieron dar mejor servicio educativo, organizarlo de otra manera, y las provincias que no contaban con presupuesto, bueno, una educación de diferente calidad. Y eso, digamos, luego desgranó en la organización de institución por institución. ¿Y esto a los chicos les generó más materias, más horas cátedra? No, yo en principio difiero de lo que ha planteado. Creo que la nueva ley de educación es la profundización de la ley federal de la década de los 90, manteniendo las 23 jurisdicciones distintas, sin unidad de criterios en la práctica, viendo uno de los temas centrales, seguramente que usted me consultará, que tiene que ver con los séptimos. Hay provincias que la tienen en la primaria y otras que la tienen en la secundaria. Y obviamente concordando, sí, en el desmembramiento de escuelas como la escuela polivalente o lo que es la escuela técnica, la técnica industrial. Sí puedo decir que la profundización de esto ha sido un maquillaje en términos de financiamiento, que no resuelven nada, y muestra de eso es que en esta provincia, con la legisladora del Corro, que ha sido ministra de Educación, con este gobierno que ha tenido 2 gestiones y finalizando esta segunda, que queda poco ya, evidentemente el tema central, y como usted lo planteaba, si es un tema esencial, a la clara muestra está de que no ha sido una prioridad para este gobierno porque estamos sin ley. Y ese cambio, ¿no?, que era obligatorio, lo técnico, el arte, hoy por hoy es optativo. De ninguna manera. La ley, no es este momento de contestarle al secretario general del gremio, para eso vamos a tener el ámbito de discusión de la Comisión 4. Creo que esta ley establece principios de unidad para todo el país. Primero, establece la obligatoriedad para todas las provincias, para todos los chicos que están en edad de la escuela secundaria. Fija lineamientos que se emanan del Consejo Federal de Educación de cómo organizar esa escuela secundaria con un piso común para todos los estudiantes de nivel secundario del país, que las jurisdicciones podemos incrementar y hacer una mayor oferta, pero sí está estableciendo cantidad y modalidades dentro de la ley
que ninguna provincia puede estar por fuera de esas modalidades. A ver, la ley organiza la educación obligatoria, la educación primaria, secundaria y terciaria, siendo todo de los 5 años hasta terminar de la escuela secundaria, educación obligatoria, establece modalidades, educación de adultos, educación en contextos para personas privadas de libertad en contextos de encierro, educación hospitalaria domiciliaria, educación técnico-profesional, educación artística. Todas esas modalidades están fijadas por ley, y luego fija un piso común de cantidad de horas mínimas para esa formación general común que tienen que tener todas las escuelas secundarias. Me parece que lo que está diciendo el secretario general es circunscribir a 2 escuelas técnicas de la provincia o al trayecto, a la modalidad de educación técnica, cuando en realidad la ley lo que está hablando es de toda la educación, desde el nivel inicial hasta el nivel superior y la educación no formal. Hay un marco de generalidad en la ley que no puede simplificarse en la opinión sobre la educación técnica nada más. Un punto que lo decía Raúl tiene que ver con esto, el 7º año. Son 7 años de primaria, 6 de secundaria, se agrega un 7º año en la secundaria. Ese es un punto en el que aún no hay acuerdo en la ley de educación. ¿Por qué esta diferencia? O sea, ¿en qué varía un año más en un nivel que en el otro? Esto lo discutimos justamente con Raúl, creo que en mi primera audiencia como ministra. Y en aquel momento dije, no hay nada en la teoría pedagógica ni en ninguna de las ciencias de la educación que diga que la escuela primaria tiene que ser 6 años, tampoco dice que tiene que ser 7 años. Si hay algún especialista en educación que ha encontrado una teoría que todavía se desconoce que diga que tiene que ser 6 o 7, por favor que la acerque a la comisión para analizarla. En realidad, el Consejo Federal, que es el órgano que crea la ley de educación para reglamentar la ley de educación, cada artículo de la ley se trabaja en el Consejo Federal, todas las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los ministros de Educación, discusión artículo por artículo, emite resoluciones que luego tienen carácter de ley porque son de reglamentación de la ley. En ese ámbito se ha definido que es, siendo la educación obligatoria toda la escuela secundaria ahora, las provincias, y empezando la educación primaria a partir de los 6 años, las provincias podemos optar por 6 años de educación primaria, 6 de secundaria, 7 en el caso de educación artística y técnica, o 7 años de escolarización primaria y 5 años de educación secundaria. Eso es una opción de las provincias, no está fijado en la ley, pero sí lo ha dispuesto las resoluciones del Consejo Federal. ¿Y cuál es la postura del gremio? No, primero difiero contestar la oportunidad de decir, no la remitimos a la situación a 2 escuelas técnicas de la provincia o polivalente de nuestra provincia, sino a la realidad educativa del país, en donde aquellas provincias que se resistieron, como la provincia del Neuquén, han conservado la vieja escuela técnica con una formación de preparación que a la sociedad hoy se le puede plantear al ingreso de cualquier universidad en donde se plantea la necesidad de determinadas formaciones que están orientadas a esa, están mucho mejor preparadas que la escuela tradicional que se ha forjado en los 90 a partir de la modificación. Respecto del 7º año, nosotros no lo planteamos en términos de si existe una biblioteca o no. De hecho, el exministro Fourastier fue el que dio la discusión en ese momento con el equipo que estaba por el gobierno y se planteó justamente que no había ninguna biblioteca o existía un 50 y un 50. La diferencia está en la consulta, en la participación, pero la participación real, incluso en la concepción de la ley 26.206. Ustedes recordarán el último mundial cuando jugaba la Argentina, se planteó media jornada justamente porque era un evento. Se hacía como que se consultaba, pero no se consultaba en realidad. En esta situación también, yo recuerdo a Masnú, a la legisladora de esa, en voz de este gobierno, que planteaba el debate y la discusión cuando en realidad no existía. Entonces, nosotros sí hicimos foros, sí planteamos reuniones de padres en cada una de las escuelas, y fueron los padres, los alumnos, los que plantearon, incluso en contra de muchos de los profes, que tenemos horas, quien le habla tiene horas de 7º. Entonces, los profes de media, en gran mayoría, plantearon que el 7º grado tiene una mayor aceptación por distintas razones que se pueden plantear, sería largo de detallarlo, pero entre ellas se consideraba más un niño
que el adolescente propiamente dicho. O sea, como Entonces, fue históricamente antes de todas las reformas, 7 grados. Bueno, eso en creo primaria. que tiene que ver con la verdadera participación en un proceso donde se dice ser inclusivo, donde se dice ser abiertos, en donde, algunos plantean más la de los profesionales, los grandes ideólogos, que plantean en base a eso la orientación o la definición de un sistema educativo. Nosotros entendemos que es a partir de la consulta con la gente, con la comunidad educativa en general. Ese es el punto que traba hoy el avance en la ley de educación, ninguna manera, falta sí. de consulta de sectores. No. Y tengo que decirlo así porque en principio la Ley de Educación Nacional, el 26.206, sancionada en 2006, miren los años de atraso que tenemos en la provincia, fue fruto de la amplísima participación que se hizo en todas las provincias, con participación de especialistas, de docentes, de sindicatos, hasta que se sanciona la Ley de Educación. La Ley de Educación Provincial, como todas las leyes de educación de todas las provincias, emanan de ese corpus normativo que es la ley mayor. En el caso de la provincia de Tierra del Fuego, toda la legislatura, la conformación del anterior Parlamento, de la legislatura, abrió este proceso de discusión con proyectos presentados por el Ejecutivo, el sindicato y algún bloque también presentó su proyecto, se discutió. No se pudo sostener siempre continuidad en el debate porque sucedieron a veces situaciones indeseables en que hasta tenían que suspenderse las comisiones por el tono de violencia que se discutía. Nosotros aspiramos a poder generar un clima de respeto, de seriedad y discusiones con contenido. La ley se discutió toda. Lo que quedó en la comisión es un documento de resumen de todos esos debates donde quedaron puntos no sin debatir, sino sin consenso. Ese es el punto de partida para la discusión ahora con esta nueva conformación y que si no se ha dado antes, debo decir que yo presido la comisión, pero estamos en un cuerpo colegiado donde tenemos que buscar el consenso para las discusiones y las agendas de trabajo como para todos los proyectos de ley. Para mañana fueron invitados. Para mañana el gremio, han sido invitados. A nivel informativo. ¿Qué significa a nivel informativo? Yo no sé por qué se ha dicho a nivel informativo. La verdad es que lo que ha sucedido Porque ha sido es que ha comunicado habido... en esos términos. La verdad es que lo que ha habido es un trabajo previo de esta comisión sobre un proyecto que no se pudo discutir los 2 primeros años. Recordemos que el primer año el proyecto ingresa con la firma de todos los bloques en pasado el primer semestre. Luego vino la discusión de la 648, que es donde había que definirse cómo se reglamentaba en la ley o se presentaba en un proyecto la inversión, financiamiento del sistema educativo. Eso se saldó sobre el fin de año. Iniciamos el segundo año con toma de casa de gobierno. No estaban las mejores condiciones para abrir la discusión de la ley y este año tenemos consenso de todos los bloques para iniciarla. El proyecto que perdió estado parlamentario se retoma y ha sido circularizado desde la semana pasada a todas las comunidades educativas de la provincia. Quiere decir, a todas las instituciones de todos los niveles, de todas las modalidades de la provincia, solicitando que se ponga en consulta durante un mes dentro de las escuelas, con toda la comunidad educativa, estudiantes, docentes, autoridades, ese proyecto para hacer aportes, modificaciones y lo que se quiere que se va a remitir a la Comisión de Educación. ¿Otra vez se vuelve a discutir todo el proyecto entonces en las escuelas? Centrando la discusión en los 4 puntos que han quedado sin consenso. Eso es una concepción de la legisladora. Estoy hablando planteado. después le cedo el turno de la palabra. Esos Pero 4 si puntos, tiene un monólogo de legisladora. esos 4 puntos, Sí, esos contemos 4 el tiempo. puntos tienen que ver con el presupuesto educativo, con la organización del sistema, es decir, cuántos años de primaria, cuántos de secundaria a nivel inicial, con el carácter de esencialidad o no de la educación y con la creación de un órgano que sería el Consejo de Educación, que ahí hay discrepancias profundas con respecto a lo que pretende el sindicato. Ahora, ¿con qué expectativas van mañana? No, yo quiero contestar, porque la verdad primero quiero repudiar el planteo del nivel de violencia porque hace más de 6 años que están como gobierno. Entonces, digo, la Casa de Gobierno ha sido tomada el año pasado, han tenido 5 años, la legisladora de esa presidenta de esa comisión plantearon que en 6 meses iba a estar una ley. Digo, después la presidió el legislador Marinello, casi siempre la presidieron los referentes del bloque oficialista. Digo, en principio eso. Después, la discusión, como la plantea la legisladora, es una ocurrencia de la legisladora, no es algo que se ha planteado por los demás bloques que han presentado proyectos. Y el resumen del cuerpo que ha salido difiere del que se ha discutido en el bloque legislativo saliente, ¿no? Nosotros lo hemos planteado en esos términos y el resumen, insisto, difiere de lo que hemos planteado. Nosotros
no planteamos que el cierre está, o la dificultad está en dónde queda o no queda el séptimo año. Planteamos una diferencia y lo que planteamos es que no se debate, no se discute. Yo, a diferencia de lo que ha planteado la legisladora en relación a los tiempos que corren, el contexto y siempre focalizando como víctimas de una situación externa, le plantearía cuántas reuniones de la comisión número 4 se han dado desde que son gobierno. Y van a ver que son muy pocas, y muy pocas en donde realmente se han dado los debates. E incluso le diré más, hubo una reunión donde periodistas fueron censurados en la opinión. Incluso le diré más, hubo una reunión donde no había quórum y sin embargo, digamos, en ese ámbito tampoco. La comunicación llegó en los términos que usted ha planteado al aire, es decir, de carácter informativo. Y eso ya lo ha ocurrido, es decir, en un ámbito donde se informa y no hay posibilidades de que la opinión quede. ¿No? Bueno, asumamos que fue para un error en la comunicación de la invitación, pero... Yo no sé qué tiene de malo convocar a todos los gremios, porque han sido convocados todos los gremios y además otros actores para que la Comisión de Educación, que insisto, solo presido, están los bloques representados ahí y lo que se decide en la comisión no es lo que dice la legisladora del Corro, sino el consenso y acuerdo de los demás legisladores, es convocar a los gremios para explicar cómo va a ser este proceso de abrir el debate de discusión de la ley. Se va a entregar formalmente un proyecto, una copia del proyecto a cada uno de los gremios y vamos a anunciar un cronograma de discusión, que no lo voy a anticipar aquí, lo hemos terminado de consensuar hoy en trabajo dentro de la comisión y va a ser comunicado a todos los gremios. Parte es lo que he informado recién, que la Comisión 4 pretende la discusión dentro de las instituciones educativas y que las escuelas, escuela por escuela, puedan remitir esa documentación con aportes a la comisión y luego habrá un cronograma que se va a anunciar mañana de discusión. Esto, si quieren llamarlo informativa, sí tiene carácter informativo para poder transmitir cuál va a ser la metodología y el cronograma de discusión. Y luego comenzar a discutir. Lo que veo que se habla mucho hacia atrás y la idea es hablar hacia adelante, nos quedan 5 minutos de bloque, del proyecto de ley en sí, porque la provincia está necesitando una ley. No, me parece que se va mucho para atrás y podríamos ver el presente. Y el presente es que hay escuelas que resisten la implementación del cuarto año de la ESO. Digo, está el colegio Sobral, está el colegio polivalente de arte. Digo, el presente es que la docencia, los alumnos, en algunos casos, los padres, le plantean a este gobierno, entre ellos obviamente el bloque legislativo, la participación y de la no implementación inconsulta. ¿De qué discusión, de qué debate estamos hablando cuando se llevan a la práctica? Esto es lo que planteamos cuando decimos que se hace como que, en modo democrático, pero en la práctica es la imposición. La verdad que el carácter informativo de esta situación nosotros lo planteamos como una cuestión de urgencia. Cuando le planteábamos no solo al gobierno, sino a distintos legisladores, entre ellos el legislador Blanco, que nos recibió, el legislador Barrientos, entre otros la legisladora Rojo, de que había una situación laboral que atender, había una situación de contenidos que decirle a los chicos. Es decir, este año se comenzó el secundario, el cuarto año en la ESO, sin saber qué docentes iban a tener determinados espacios que se implementaban, y lo peor aún era qué contenidos debía dar. Bueno, Ni siquiera ese punto. Digo, en ese contexto estamos hablando del presente. Y cuando decimos el presente, decimos también hacia dónde queremos ir. Mientras hablamos de reuniones informativas, nosotros hablamos de la urgencia de poder resolver la formación de los individuos de los distintos niveles. Bueno, estamos hablando solo de eso. Y estoy resumiendo en un nivel. Estamos hablando incluso de la escuela del nivel primario, es decir, la escuela 13 con jornada extendida. Entonces, yo la verdad tengo que decirlo, esa escuela funciona como conejillos de India de implementación de algo en la práctica. No se han fijado niveles de equivalencias y de correlación en relación al régimen de acumulación de horas y cargos. Hay una serie de cuestiones que no importa, no se ha discutido, se implementa y el resto de la sociedad permanece obviamente a los boletines oficiales y a los envíos de resúmenes de las acciones que lleva adelante autoritariamente este gobierno.
Me preocupa mucho que siendo convocados aquí para hablar sobre lo que viene, que es la discusión, reabrir el debate sobre la ley de educación, haya en quien preside el sindicato, máxima autoridad del sindicato, semejante grado de confusión entre lo que significa el ámbito de una ley de educación con problemas que tienen que ver con la gestión y la implementación de cuestiones puntuales, como puede ser un cuarto año en una escuela. Eso no está en el marco de la ley. Lo que vamos a abrir la discusión, y de verdad tengo que decirlo, están convocados todos los gremios y todos los que quieran participar en ese cronograma que hemos acordado hoy con los legisladores, a un debate profundo, serio, profesional, con contenido, sobre lo que norma una ley provincial. La ley provincial no fija contenidos, la ley provincial no crea estructuras, la ley provincial no habla de contenidos curriculares ni de cajas curriculares, la ley provincial no establece relaciones laborales. Una ley de educación provincial fija fines y objetivos, qué quiere esta provincia en términos educativos, cuál va a ser la inversión que haga la provincia, cómo va a organizar el funcionamiento de un sistema desde el nivel inicial hasta educación superior, cómo va a definir las modalidades que establece la Ley de Educación Nacional, cuáles van a ser las opciones de orientaciones para esa escuela secundaria ahora obligatoria, que además de obligatoria quiere decir todos los chicos de tal edad, tienen que estar adentro de la escuela obligatoriamente, pero además tenemos que garantizar condiciones de igualdad de ingreso, de permanencia y de egreso. Para eso tenemos que revisar qué se enseña, quién enseña, para qué se enseña. La ley fija un marco normativo general. Luego tendremos que ahí desprender las cuestiones de implementación, que es lo que está hablando hoy. ¿Cómo se implementa el cuarto? No lo fija la ley de educación. Eso no está fijado en la ley. Primero no hay ningún grado de confusión, digo, salvo que una la ley legisladora no tiene que ver con la implementación. entienda que tiene el don del entendimiento único. Nosotros entendemos que el cuarto año de la ESO da la modalidad. Y la modalidad es lo que está en discusión, porque nosotros vemos en el artículo 17, por ejemplo, la no inclusión de algo que sí debatimos, que es la escuela técnico-industrial, como una diferenciación. Pero además, las materias, los espacios curriculares, lo que estamos dando, le dan esa modalidad. Cuando estamos hablando del carácter de jornada extendida, en la Ley Nacional 26.206 no se prevé, por ejemplo, no está contenido en la ley el cargo de turno simple en la educación. Entonces hay elementos que nosotros consideramos que en la práctica, porque toda la ley de carácter general tiene su reflejo en la práctica, que es en la formación de los niños. En función de eso planteamos que un elemento no menor, que es el Consejo Provincial de Educación, que hay diferencia en esto, que por supuesto nosotros entendemos que las políticas educativas deben fijarse a partir de ese Consejo Federal y no a partir del cambio constante de ministro de Educación que puedan sucederse dentro de un mismo gobierno. Para ustedes dentro debe de ser vinculante el Consejo de Educación. Por supuesto, de carácter resolutivo. Hay un tema también que seguramente lo van a tratar. Raúl, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre la educación como servicio esencial? Bueno, nosotros es categórico. A nivel internacional está definido que la educación no es un servicio esencial en el término entendido que plantea la esencialidad en cuanto a garantizar el servicio como tal. Digo, si uno plantea la educación como importante, como necesario para toda sociedad, por supuesto, pero el término esencial viene en base a la cuestión laboral, es decir, está referenciado al criterio de la esencialidad de los servicios de limpieza, de comedor, y en este caso el de educación no es así. De hecho, no es solo una cuestión consagrada en pactos internacionales, tratados internacionales, sino en la propia Constitución Nacional, que establece que para que pueda declararse alguna nueva actividad laboral en ese marco debe armarse una comisión especial con la aprobación del Congreso de la Nación, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Así que no es un tema que para nosotros signifique en la discusión del armado de esta ley, y estamos tranquilos en ese sentido, porque hay garantías de que eso no ocurra. Amanda. Es cierto que hay marcos normativos internacionales, sí, que nos hablan de una colisión de derechos entre los derechos del trabajador a una medida extrema como un paro, suspensión del servicio, y los derechos del niño en un servicio que nadie discute que es esencial, que es la educación. No hay sociedad que pueda desarrollarse ni progresar sin inversión en educación. Pero creo que el proyecto de ley que hemos consensado en la comisión, que recoge el debate anterior, no contempla esto, pero sí sé que hay distintas posturas entre los bloques, entre los legisladores, habrá una discusión al respecto. Pero yo debo decir esto, si nosotros estamos discutiendo hoy si sí o no
carácter de esencialidad por ley, es decir, que no se pueda suspender el servicio, en realidad creo que porque hay mucha preocupación por el nivel de ausentismo docente que es palpable, lo viven los padres, los chicos, el mismo sindicato, alguna vez lo hemos visto como una preocupación conjunta. El porcentaje promedio, estamos hablando entre un 25 y un 30% de ausentismo. Es una barbaridad en términos de inversión, en términos de calidad educativa y en términos de derecho. Entonces me parece que cuando se habla de esencialidad, para declarar esencial que no se suspenda, más tiene que ver con este origen de qué hacemos con esos altos porcentajes de ausentismo. Se nos fue el bloque, yo los comprometo a cuando arranquen el debate, de verdad a convocarlos de nuevo para ir charlando, pues me parece, ¿tendremos ley este año finalmente? Seguramente hay voluntad en la legislatura y la verdad es que yo no entiendo que se comience con una protesta. Estamos invitando y convocando para informar qué metodología y agenda va a tener de discusión. No hay por qué protestar porque se vaya a informar eso, al contrario, creo que tenemos que estar todos de acuerdo y predispuestos para seguir debatiendo. Y una cortita, pues hiciste referencia al Mundial. ¿Qué va a pasar en el Mundial con las clases? Porque los partidos son a la mañana, 7:30, 9:30. Eso no va en la ley. Pero me lo consulta a mí cuando tiene a la referente del oficialismo, que digo, usted dice por las autorizaciones de inasistencia desde el ministerio en algún momento. ¿Qué va a pasar? Pero eso no lo dispone el sindicato. Tampoco lo dispone una legisladora. Sí, tendrás que consultarse a la ministra de Educación, pero bueno, ¿cuál es la Tiene que olvidarse idea? de que fui ministra y ahora No, soy yo entiendo legisladora. que es una cuestión popular, que incluso tiene que ver con los padres, y el fútbol es una cuestión muy sentida por los argentinos, Sí, así se que acomodará, supongo. entiendo que cuando juegue la selección argentina es el momento a cubrir, y solo ese momento. Igual es un miércoles al principio, así que... Exactamente. Igual podría Bien. aprovecharse De eso todos como modos quiero aclarar que no es contenido, queja, digo, afirmo aquí y sostengo que tanto la legisladora como el gobierno del Poder Ejecutivo Provincial tienden a camuflar de un grado de participación cuando en realidad después no salen los resultados ni lo que se plantea de parte de la gente. Bien, esperemos que se pongan de acuerdo y que salga la ley porque la provincia Ojalá, la necesita. ojalá. Hay que correr esto del Ejecutivo porque esto se está discutiendo en un ámbito plural como es la legislatura. No es el Ejecutivo el que está discutiendo con un sindicato una ley. Estamos en un cuerpo colegiado con amplia representación de 7 bloques Yo lo legislativos. que le pido que no me subestime porque el proyecto de ley es llevado adelante por el bloque oficialista en base a la propuesta del Poder Ejecutivo. Por lo menos así lo dice el bloque, ¿no? No, está firmado. Este proyecto lleva el acompañamiento del Partido Justicialista, del Movimiento Popular Fueguino, de la Unión Cívica Radical, del PCP y el partido del PPP. Los únicos que no han acompañado es el unibloque del legislador Liendo y el Frente para la Victoria. Después va con el acompañamiento de todos los bloques. No Bien. es proyecto del Ejecutivo, no es el proyecto de la legisladora del COR. Comprometidos entonces ambos para volver y seguir tratando este tema cuando comience a desarrollarse Cuando en ustedes profundidad. deseen. Muchísimas gracias. por Muchas venir. gracias. Muchas gracias. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar hablando con la gente del gabinete joven recientemente conformado, la juventud participando en la política. Nos vamos al corte, ya regresamos. Usted está viendo Código TDF para toda la provincia.